Entonces vimos cómo se desarrollaba. En este caso teníamos que encontrar las soluciones de forma independiente Y1 y Y2. Ahora, recordemos que los valores, los índices de singularidad que obteníamos, ¿de qué forma eran esos índices? ¿Qué valores salían? En los dos casos era 1 y 1,5, ¿verdad? Por coincidencia fueron iguales. Pero en todo caso, como son dos índices de singularidad diferentes, reales diferentes, nos daban así mismo dos soluciones linealmente independientes. Ahora puede hacer caso en que esos índices sean iguales. Si son iguales, ¿qué podríamos hacer? Si son repetidos los valores. Encontramos la primera solución en la forma normal, ¿verdad? Por medio de la forma de recurrencia y todo lo demás. Pero ¿cómo encontramos la segunda solución que sea linealmente independiente de la anterior? ¿Qué se puede hacer? Cuando tenemos una solución y queremos una segunda solución, aplicábamos la identidad de Abel o el método de reducción de orden, ¿verdad? Eso vamos a hacer ahora. Lo que ahora van a estar ya implícitas en las soluciones, en ese método de reducción de orden, no funciones, sino que también pueden estar implícitas series de potencia. Entonces vamos a ver en esos casos qué sucede y qué vamos a hacer cuando los valores o los índices de singularidad son iguales. Recordemos algo antes de eso, ¿no? Cuando tengo yo un punto singular, antes de aplicar el procedimiento del método Frobenius, lo que hacemos es determinar si el punto es singular regular, ¿verdad? Que las condiciones eran que existan dos límites, ¿verdad? Dos límites. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la ecuación de qué forma era? La ecuación P de X, Y2', más Q de X, Y', más R de X por Y igual a 0. Esa es la ecuación que tenemos, ¿verdad? Y cuando tenemos esta ecuación, lo que hacíamos es determinar si el punto que nos dan, el punto singular, es regular. Ahora, lo que hacemos es obtener los límites. Si existen los dos límites, el punto es singular regular, ¿verdad? Y vamos a llamarle, a ese primer límite vamos a llamarlo F sub 0. F sub 0. Y el segundo límite lo vamos a llamar Q sub 0. Ahora, en base a esos dos límites, podemos ya de antemano, al inicio del problema, determinar qué clase de índice voy a tener. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a tener la siguiente ecuación cuadrática que dice que R por R menos 1 más S sub 0 por R más Q sub 0 es igual a 0. Esta es una ecuación que la vamos a llamar ecuación indicial. ¿Por qué ecuación indicial? ¿Por qué se llama ecuación indicial? ¿Por qué razón? Porque al resolverla vamos a obtener los dos índices de singularidad L1 y L2. ¿Sí? Ahora fíjense que cuando hicimos este problema, cuando resolvimos, en uno de los pasos del procedimiento podíamos sacar los L, ¿verdad? Pero si yo quiero saber de antemano qué clase de índice voy a tener, puedo aplicar esta ecuación indicial. ¿Sí? Podríamos haber hecho también en los dos casos anteriores, ¿no? Antes de ver los índices en uno de los pasos, de una vez podríamos haber ya determinado cuáles son los valores de R, cuáles son los índices que obtengo para resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Recuérdense de esta ecuación. Tenemos un problema donde piden encontrar las dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial.
alrededor de x sub 0 igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es analizar el punto, ¿no, verdad? Ese punto x sub 0, ¿qué clase de punto es? ¿Es ordinario o es singular? Singular. Recordamos que al reemplazar en la función p de x, esa función se hace 0, por lo tanto es un punto singular. Y lo siguiente sería determinar si es un punto singular regular para luego sí aplicar el procedimiento. Veamos si existen los límites. ¿Verdad? Según la fórmula tenemos esto. ¿A qué es igual ese límite? ¿Hay límite o no? Es igual a 1. Muy bien, a 1. Segundo. Es igual, ese límite es igual a 0, por lo tanto es un punto singular regular. Y fíjense que de una vez ahora, en este momento, ya puedo saber cuáles son los índices de singularidad con los que voy a trabajar. ¿Qué hacemos para encontrar esos límites? Aplico la expresión, ¿verdad? Aplico la ecuación inicial, me dice que R por R menos 1 más S sub 0 por R más Q sub 0 es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué era S sub 0 y Q sub 0? S sub 0 es el primer límite que encontré y Q sub 0 es el segundo. Reemplazamos entonces, nos queda R cuadrado menos R más S sub 0R, que sería más R más 0 igual a 0. Tenemos entonces que R cuadrado es igual a 0. O más menos 0, ¿no? Con eso es que el valor del 0 no tiene signo, por lo tanto tenemos que R1, mi primer índice es igual a R2, y esto es igual a la vez igual a ¿qué? A 0. Tengo el caso de dos índices de singularidad iguales. Como son iguales, yo sé que igual la primera solución va a quedar, voy a obtener la misma forma que ya no habíamos terminado, ¿no? Pero en cambio para encontrar Y2 ya va a ser un poquito más complicado, tenemos que ver qué hacer. Muy bien, voy a hacer el procedimiento para encontrar la primera solución, que consiste en el método de Frobenius. ¿Qué me decía? Aquí pongamos que considere que la solución de esta ecuación diferencial es y igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de a sub n por x, en este caso elevado a la n más n, ¿verdad? Esa es la solución a la que queremos llegar. Y' va a ser igual a la sumatoria que comienza desde qué valor? Desde 0 mismo, ¿verdad? 0 hasta infinito, n más r, a sub n por x elevado a la n más r menos 1. Y Y2', vamos a ponerlo por acá, la segunda derivada de y, va a ser igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de n más r por n más r menos 1 por a sub n y por x elevado a la n más r menos 2. Esta solución y sus derivadas las reemplazamos en la ecuación diferencial. Tenemos x cuadrado por y2'. Podemos introducir de una vez el x cuadrado, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo nos quedaría introduciendo x cuadrado? Nos quedaría sumatoria de 0 hasta infinito por n más r, n más r menos 1, a sub n, y veamos qué fuentes me quedan para x. Introduciendo x cuadrado nos queda simplemente n más r. Muy bien, n más r. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos acá x menos x al cuadrado. Ahora vamos a introducir cada uno de ellos de forma independiente. Introduciendo x en la primera derivada nos quedaría más la sumatoria de 0 hasta infinito de a sub n de n más r a sub n por x elevado a la n más r, n más r. Ahora introducimos el otro coeficiente que es
menos x al cuadrado. Ese signo menos significa entonces que voy a poner a toda la sumatoria ese mismo signo. De 0 hasta infinito, la expresión es x cuadrado. Sería entonces n más r a sub n por x elevado a la n más r, ¿qué más? Más 1. Y finalmente tenemos menos x por y. Introduciendo menos x en la sumatoria, nos queda nuevamente una sumatoria con signo menos, de 0 hasta infinito, a sub n por x elevado a la n más r más 1, igual a 0. ¿Sí? Tenemos ya introducidos los coeficientes. Vamos a igualar ahora las potencias de x. ¿Qué potencias tengo aquí? ¿Cuántas potencias diferentes tengo? 2. X a la n más r más 1 y x a la n más r. ¿Qué hacemos? Todas tienen la misma potencia, por lo tanto vamos a igualar todas a qué valores. Acá sería, ¿verdad? N igual a n. Allá, aquí. ¿A qué igualamos? A ver, si quiero aquí igualar a n más r, ¿qué valor tomaría n? N menos 1. Sí se podría, ¿verdad? Ok. Y acá también. N igual a n menos 1. Y las dos primeras series quedan igual. Vamos a volver a escribir todo. Aquí cambio todos los n por n menos 1, por lo tanto aquí la sumatoria comienza desde 1, ¿verdad? 1 positivo, desde 1 hasta infinito, n más r menos 1, a sub n menos 1 por x elevado a la n más r. Aquí lo mismo, menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, a sub n menos 1 por x elevado a la n más r, y esto es igual a 0. Igual a las exponentes. Igualamos ahora el inicio de series. Todas las sumatorias van a comenzar desde qué valor ahora? Desde 1. Por lo tanto, desarrollamos el primer término de la primera. Para n igual a 0, ¿qué expresión me quedaría si n es igual a 0? Pues quedaría r por r menos 1 por a sub 0 y por x elevado a la n. Primer término para n igual a 0. Y el resto de términos los expreso mediante la sumatoria desde 1 hasta infinito de la misma expresión, n más r menos 1 a sub n por x a la n más r. La siguiente comienza de 0 nuevamente. Primer término para n igual a 0 nos va a quedar más r a sub 0 por x a la r, más la sumatoria desde 1. Ahí está. Las otras dos quedan igual porque sí comienzan desde 1. Menos 1. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos la ecuación como nos está quedando.